Buenas tardes. Esta es una clase de matemáticas destinada a los alumnos de primer año de la carrera de técnico superior. Sí. ¿De nuevo? Así, sin el barbijo. La verdad que no me di cuenta. A ver. Vamos nomás. Bueno, buenas tardes. Esta es una clase de matemáticas destinada a los alumnos de primer año de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. En la clase de hoy vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a repasar un poco lo que eran las funciones cuadráticas, la función de segundo grado, y vamos a ver cómo se hace para reconstruir una ecuación cuadrática a partir de las raíces, porque en más de una oportunidad es necesario, conociendo las raíces de la ecuación, reconstruir su forma general y posteriormente proceder a la gráfica. Entonces vamos a repasar brevemente lo que era una función de segundo grado. Una función de segundo grado tiene esta forma general: a por x cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros para graficar esta función de segundo grado habíamos establecido un método general que consistía en igualar la ecuación a cero. Cuando nosotros igualamos esta ecuación a cero, nos queda la forma de una ecuación de segundo grado que, como ya sabemos, tiene dos raíces. Esas raíces son x1 y x2. Estas raíces las podemos calcular utilizando una resolvente. Hay una fórmula resolvente general para encontrar las raíces de este tipo de ecuaciones, que es la siguiente: menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Todo eso sobre 2 por a. Recordemos también que a, b y c son los coeficientes. A, el coeficiente del término de segundo grado; b, es el coeficiente del término de grado 1; y c es el término independiente. Bueno, una vez que nosotros encontramos las raíces de esta ecuación de segundo grado, esas dos raíces vienen a ser los puntos por donde la curva se corta con el eje de las x. Cuando nosotros vayamos a graficar en un sistema de ejes x, y, vamos a marcar en primer lugar dónde están ubicados esos puntos, x1 y x2. Ahora vamos a suponer, en este caso, que el coeficiente del término de grado 2 es positivo, o sea que es mayor que 0. Por lo tanto, la curva va a ser una curva que va a tener la concavidad hacia arriba y el vértice de la misma va a estar ubicado en la parte inferior. Ese vértice, como ustedes recordarán, tiene dos coordenadas. Una coordenada llamada x vértice y otra coordenada a la cual vamos a denominar y vértice. La coordenada x del vértice la podemos encontrar utilizando esta expresión sencilla que consiste en sumar algebraicamente las raíces de la ecuación y dividir por 2. Es decir, estamos sacando el promedio de estos dos valores. Supongamos que esté ubicado por acá, entonces ya sabemos dónde va a estar la coordenada x del vértice. Ahora bien, como hemos dicho de que el coeficiente del término de segundo grado es positivo, o sea que es mayor que 0, la curva va a tener esta forma, es decir, la concavidad hacia arriba y el vértice va a estar ubicado hacia abajo. ¿Cómo hacemos para encontrar la coordenada y vértice? Para encontrar la coordenada y del vértice, vamos a reemplazar el valor numérico de la coordenada x del vértice en la expresión de la función cuadrática. Es decir, que el y vértice va a ser igual a por x vértice cuadrado más b multiplicado por x vértice y más c. Entonces, de esa manera vamos a tener calculados los valores de x vértice y de y vértice.
Bueno, supongamos que nuestra coordenada y del vértice está ubicada por acá, por lo tanto, nuestro vértice va a estar ubicado en este lugar. Y después, bueno, haciendo uso de un poco de buen pulso, tenemos representada nuestra función cuadrática. También es importante por ahí en algunos casos determinar cuál es el punto donde la curva se corta con el eje Y. Para encontrar ese punto, lo único que tenemos que hacer es tomar x igual a 0 también en la expresión general de la función. Si x es igual a 0, resultará que la intersección de la curva con el eje de la y va a ser igual a c. ¿Sí? Bueno, si x es igual a 0, esto se va a hacer 0, esto también, y nos va a quedar que la intersección de la curva con el eje de la y va a ser igual al término independiente c. Bueno, entonces este método general es aplicable a cualquier función cuadrática para poder hacer la representación gráfica. Ahora bien, también se puede aplicar esto cuando la función cuadrática es una función incompleta, puede tener el término cuadrático y el término de grado 1, como en este caso, o también puede tener el término de grado 2 y el término independiente. La condición para que la función sea de segundo grado, o sea cuadrática, es que la variable x esté elevada al cuadrado. Bien, entonces el tema que nos va a ocupar hoy va a ser el siguiente. Nosotros acá hemos repasado brevemente y en forma genérica o general cuál es la forma de graficar una función de segundo grado a partir de la forma que nos aparezca o que nosotros queramos graficar. Puede ocurrir que para alguna aplicación nosotros conozcamos cuáles son los puntos donde la curva corta al eje X y a partir de eso tengamos que reconstruir la ecuación. Entonces vamos a ver lo que se llama la reconstrucción de la función de segundo grado a partir de las raíces de la ecuación cuadrática asociada. Vamos a borrar un poquito por acá. Bien, ahí está. Entonces, supongamos, por acá tengo un ejemplo elaborado, que nosotros conozcamos las raíces x1 que sea igual a 3 y x2 que sea igual a menos 2. Entonces, la consigna en este caso va a ser ¿cómo hago yo para encontrar la forma de la función cuadrática a partir de saber cuáles son las raíces? Es decir, a partir de saber cuáles son los puntos donde esta curva se corta con el eje de las x. Bueno, hay muchos métodos, pero nosotros vamos a aplicar el más sencillo de todos, que consiste en lo siguiente, ¿sí? Cualquier función de segundo grado o cualquier ecuación de segundo grado cuya forma general sea esta, se puede factorear de la siguiente manera. Ahí está, ¿sí? Es decir, no vamos a hacer la deducción de cómo encontramos esta formulita, pero sí es una expresión práctica para reconstruir la ecuación a partir de las raíces, ¿sí? Recuerden que la función de segundo grado tiene esta forma general y igual a todo esto, y nosotros para poderla graficar igualamos esa expresión a 0, posteriormente encontramos las raíces y la podemos escribir factoreada de esta forma. Nosotros vamos a utilizar esta parte de acá solamente, ¿sí? Como en este caso no conocemos cuál es el valor del coeficiente del término cuadrático, es decir, cuál es el valor de a, vamos a suponer que eso es igual a 1. Entonces, utilizando esta parte de la ecuación, yo puedo escribir x menos x1 por x menos x2, eso va a ser igual a x menos 3 por x menos 2, ¿sí? Porque a cada raíz tenemos que escribirla con el signo que tiene cuando nosotros conocemos los datos. Observen que si nosotros esto lo trabajamos un poquito, eliminamos
paréntesis precedido por el signo menos, esto nos va a quedar de esta forma, ¿sí? X menos 3 por X más 2. Entonces, este es un producto de dos binomios. Cuando nosotros vayamos a efectuar este desarrollo, vamos a tener X por X, eso me da X cuadrado. X por más 2, eso es igual a 2X. Después tengo que multiplicar este término por cada uno de estos aplicando la propiedad distributiva y, por supuesto, la regla de los signos. Menos por más es menos. 3 por X es igual a 3X. Menos por más también es igual a menos. Y 3 por 2 es igual a 6. Bien, una vez hecho el desarrollo tenemos que sumar los términos semejantes. Entonces vamos a tener que más 2 menos 3X, eso es igual a menos X. Y el 6 no tengo con qué sumarlo y resulta que este producto terminó siendo igual a X cuadrado menos X menos 6. Entonces, esta viene a ser la forma de la ecuación de segundo grado que nosotros estamos buscando. X cuadrado menos X menos 6. Es decir, que nosotros hemos encontrado cuál es la función cuadrática a partir de las raíces de la ecuación de segundo grado asociada. Recuerden que las raíces de la ecuación son los puntos donde la curva se corta con el eje horizontal. Entonces, conociendo las raíces de la ecuación, yo puedo reconstruir la función cuadrática y la podemos graficar con el método general que hemos visto recién. Vamos a hacer otro ejemplo de este mismo tipo. Supongamos que en esta ocasión tengamos x1 igual a menos 1 y x2 igual a 4. Ahí está. Entonces vamos a reemplazar directamente borremos todo esto. Vamos a reemplazar directamente acá. Ponemos x menos x1. Como x1 es menos 1, este menos con ese menos se va a hacer más. Después tengo x menos x2 que es igual a 4. Sería x menos 4. Entonces lo que tengo que hacer ahora es desarrollar este producto para ver cuál es la forma de la ecuación que vamos a encontrar. X por x entonces nos da x cuadrado. X por menos 4, más por menos es menos, eso nos dará menos 4x. Después multiplico este término por cada uno de estos dos, más por menos es menos. Y acá tengo más por más es más, 1 por x me da x, más por menos es menos, 1 por 4, 4. Bueno, ahora sumamos los términos semejantes, x cuadrado lo dejamos como está. Como estos están afectados por x a la primera potencia, son términos semejantes, por lo tanto los tengo que sumar algebraicamente. Menos 4x más x es igual a menos 3x. Y 4 lo dejo como está porque no tengo ningún otro término con quien sumarlo. Por lo tanto, a partir de estos datos, nuestra función cuadrática va a ser igual a x cuadrado menos 3x y menos 4. Ahí está. Entonces, como ven, resulta sumamente sencillo reconstruir la función de segundo grado a partir de las raíces, es decir, a partir de saber cuáles son los puntos por donde la curva se corta con el eje de las x. ¿Bien? Bueno, entonces, con esto daríamos por terminado el tema de las ecuaciones de grado 2 y las funciones de segundo grado con los métodos que utilizamos para poder hacer las gráficas. Como práctica de esta parte, ustedes en casa hagan lo siguiente. Vamos a dar una serie de ejercicios. 1, 2, x1 es igual a menos 3, x2 igual a 1. Y ejercicio 3 sería x1 igual a 0, x2 igual a menos 4. Bueno, entonces, ¿la consigna cuál sería? Conociendo
las raíces de la ecuación de segundo grado asociada a la función, ustedes tienen que encontrar la forma de la función cuadrática, ¿sí? En este caso vamos a considerar que el coeficiente del término de grado 2 es igual a 1. En este caso vamos a considerar que el término de grado 2 es igual a menos 2 y en este caso vamos a tomar como que el término de grado 2 es igual a 3. Entonces eso para que tengamos en cuenta cuando hagamos esto. A por x menos x1 y por x menos x2. Como sabemos que la función de grado 2 tiene esta forma general, a por x cuadrado más b por x más c, en todos los casos vamos a considerar que b es igual a 1, ¿sí? De todas maneras, les quiero decir de que existen métodos utilizando las propiedades de las raíces para determinar el valor de los coeficientes a, b y c, pero para facilitar el trabajo, porque lo que a nosotros nos interesa es que sepamos reconstruir la forma de la función de segundo grado a partir de las raíces. Entonces solamente vamos a hacer este trabajo y en todos los casos vamos a considerar que b y c son iguales a 1. Bueno, entonces con esto sí damos por finalizado el tema de las ecuaciones de segundo grado y la función cuadrática asociada a una ecuación de grado 2 y los métodos que se utilizan para graficarla. Ahora, aprovechando que continuamos con la clase de matemática, vamos a dar una breve introducción a lo que son los logaritmos. Vamos a ver, ¿qué serán los logaritmos? Ustedes saben que todas las operaciones en matemáticas tienen su operación inversa. La suma con la resta, la multiplicación con la división y así sucesivamente. De todas maneras podemos decir que en el caso del logaritmo la operación es una de las dos operaciones inversas de la potenciación. La potenciación, si ustedes recuerdan la definición de potencia que hemos dado en el primer cuatrimestre, la potenciación se define de la siguiente manera. Un número a elevado a una potencia n, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a multiplicar este número llamado base por sí mismo, ¿cuántas veces? Tantas veces como indica el exponente. Entonces, esta sería una operación directa, la potenciación. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Vamos a ver. Este se llama índice de la raíz, el símbolo radicando, y dentro de eso tenemos un número. Entonces, la raíz de índice n de un número b va a ser igual a otro número c, siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Se cumpla que este número elevado al índice de la raíz tiene que ser igual al número que figura acá adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la raíz cúbica de 8, ¿a qué es igual? Es igual a 2. Porque si yo a este número 2 lo elevo al cubo, o sea, al índice de la raíz, me da como resultado 8. Bueno, resulta de que la radicación es una de las operaciones inversas de la potencia. La otra operación inversa de la potenciación es el logaritmo, ¿sí? El logaritmo se define de la siguiente forma. Logaritmo en base a de un número b va a ser igual a otro número c. O sea, escribimos así. Esto se lee de la siguiente forma. Logaritmo en base a de un número b es igual a c siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Se cumpla que este número elevado a esta potencia sea igual al número que tenemos acá, ¿sí? Esa vendría a ser la definición del logaritmo. Visto así parece un poquito difícil de entender, pero si escribimos un ejemplo,
pongamos logaritmo en base 2 de 8, ¿eso a qué será igual? Ustedes observen que la base de este logaritmo es 2 y el número al cual nosotros le queremos calcular el logaritmo es igual a 8. Como resultado de esta operación yo tengo que poner un número de tal manera que cuando a este número 2, llamado base, lo eleve a este número, obtenga como resultado 8. Entonces, si nosotros recordamos algunos valores de la potenciación, nos acordamos algo de potencia, podemos decir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque se cumple que este número elevado a este número de acá es igual al número que figura allí como número al cual nosotros queremos calcular su logaritmo, ¿sí? Entonces ustedes observen que una de las condiciones para poder calcular el logaritmo es que el número que figura acá tiene que ser una potencia, puede ser entera o no, de este número de acá, ¿sí? Entonces, esa viene a ser la definición y un ejemplo sencillo para entender cómo se hace para calcular un logaritmo. Tenemos tres elementos: la base, el número al cual yo quiero calcular el logaritmo y el resultado de la operación. Pero todos ellos están relacionados por esta expresión. Cuando yo a la base del logaritmo la eleve al resultado de la operación, esa potencia debe ser igual al número que figura acá y que es el número al cual yo quiero calcular el logaritmo. Vamos a hacer otros ejemplos para que entendamos bien este concepto. Podemos poner, no pongamos 2, pongamos, a ver, otro numerito, pongamos 4. Esto también es fácil de calcular, observen. Logaritmo en base 4 de 16. ¿Cuál será el resultado de esta operación? 2. ¿Por qué es igual a 2? Porque se cumple que 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Es decir, siempre se tiene que cumplir o verificar que este número elevado a esta potencia debe ser igual al número que figura acá. 4 al cuadrado es igual a 16. Pongamos un logaritmo que en principio parezca difícil de calcular. A ver, logaritmo en base 45 de 1. Uy, potencias de 45. Parece un poco complicado, pero si uno recuerda algunas propiedades de la potenciación, podemos decir que este logaritmo vale 0. ¿Por qué? Porque se verifica que este número, un número bastante grande, 45, elevado a la potencia 0, eso es igual a 1. Recuerden que dentro de las propiedades de la potenciación figuraba esta. Cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1, siempre y cuando ese número sea distinto de 0, ¿sí? O sea, el único valor para el cual no se verifica esto es cuando la base de la potencia es igual a 0. 0 elevado a 0 es una operación que aún no está definida en matemática, es decir, es una indeterminación. En matemática hay muchas operaciones que no se pueden calcular o no se pueden realizar porque no están definidas. Pero podemos calcular tranquilamente un logaritmo como este, logaritmo en base 45 de 1 es igual a 0, porque 45 elevado a 0 es 1. Calculemos o pongamos como ejemplo otro logaritmo, un logaritmo de base 1 medio. Acá también tenemos aparentemente una pequeña dificultad. 1 medio es la base del logaritmo y el número al cual yo quiero calcular este logaritmo de esta base particular es 16. Bueno, acá también tenemos que recordar algunas propiedades de la potenciación. Si ustedes observan, a ver, bueno, no hemos hecho un ejemplo parecido, pero 16 es una potencia de 2. Pero como acá 2 está en el denominador, recuerden que 2 elevado a la cuarta es 16. Yo puedo poner que esto es igual a 4, porque se tiene que cumplir que ese 1 medio elevado a la menos 4 sea igual a 16. Vamos a ver si esto efectivamente es así. Dentro de las propiedades de la potenciación también figuraba esta. Cuando yo tenía una potencia con un exponente negativo, eso era igual a 1 sobre la misma potencia, pero con exponente positivo. Y si nosotros extendíamos esta propiedad para el caso de las fracciones,
a sobre b elevado a una potencia negativa. Cuando nosotros vayamos a resolver esto se resolvía invirtiendo la base y colocando el exponente positivo. Entonces, esa es la propiedad que vamos a aplicar acá. Un medio elevado a la menos 4, eso lo podemos escribir como 2 sobre 1 elevado a la cuarta, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que acá ya las cosas se aclaran un poco. ¿Por qué? Porque toda la cuarta efectivamente es 16. 1 elevado a la cuarta es 1, ¿sí? Porque 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1. Y 16 dividido 1 es 16. En principio, si nosotros deberíamos calcular este logaritmo así como está en crudo, quizá podríamos tener un poquito de dificultad, pero si recordamos debidamente las operaciones de potenciación y algunas de radicación también, podemos tranquilamente calcular el logaritmo. Recuerden que la condición para que nosotros podamos encontrar cuál es el logaritmo de un número es que la base del logaritmo elevada al número que nosotros escribimos como resultado de la operación tiene que ser igual al número que figura en este lugar, ¿sí? Bueno, entonces, dada la definición de lo que es un logaritmo y vistos algunos ejemplos que nos van a servir o nos van a ayudar al momento de tener que resolver algunos ejercicios combinados, vamos a pasar a enumerar cuáles son las propiedades de los logaritmos. Más adelante vamos a ver que el objeto de que este tema figure en el programa de los técnicos superiores en farmacia va a tener una utilidad al momento de que ustedes vean estadística y vean alguna otra materia tal como microbiología, en donde vamos a ver que el número de individuos de una colonia de microorganismos, como bacterias por ejemplo, puede crecer en forma exponencial o pueden crecer en forma logarítmica. Entonces nosotros podemos, a partir de la experimentación y del recuento de bacterias, podemos deducir una ley de reproducción para un cultivo de bacterias. Bueno, entonces vamos a escribir las propiedades de los logaritmos. En primer lugar, vamos a ver propiedad A. Pongamos esto. Pongamos índice n en general. Este es el logaritmo de un producto, ¿sí? Entonces, el logaritmo de un producto, ¿cómo se calcula? Como la suma de los logaritmos de cada uno de los factores que figuran acá dentro del paréntesis. Entonces, el logaritmo de un producto viene a ser la suma de los logaritmos. También, otra propiedad, llamemos propiedad B, el logaritmo de un cociente, A dividido B, o A sobre B. Este es el logaritmo de un producto, este es el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ya vamos a ver después cómo hacemos para aplicar cada una de estas propiedades al momento de desarrollar un ejercicio combinado. Propiedad C, tenemos el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia se resuelve multiplicando el exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, si ejemplificamos, supongamos que yo tenga que calcular logaritmo en base 3 de 9 elevado a la 7, ¿sí? Entonces, esto se resuelve de esta manera. Multiplico el exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Entonces vamos a tener el logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2 y esto en definitiva termina siendo igual a 14. Entonces, como verán, es relativamente simple aplicar las propiedades de los logaritmos y también los logaritmos.
Así como tenemos el logaritmo de una potencia, también podemos tener en algún momento, para calcular, el logaritmo de una raíz. En el caso de las raíces, ¿cómo se aplica esta propiedad? Es igual a 1 sobre el índice de la raíz por el logaritmo del número que figura dentro de ella, ¿sí? Entonces sería 1 sobre b, en este caso porque b es el índice de la raíz, multiplicado por el logaritmo del radicando, o sea, del número que está acá adentro. Bien, podemos anotar una propiedad más, que es la que ya habíamos visto recién. Logaritmo en base n de 1 siempre va a ser igual a 0. Eso, por supuesto, tomando en consideración que la base del logaritmo debe ser siempre distinta de 0. Bueno, entonces con estas propiedades a mano podemos ver cómo se aplican desarrollando un ejercicio, un ejemplo. Supongamos que en algún momento nosotros nos dan esta expresión, logaritmo en base 2, vamos a hacer un ejercicio un poquito aparentemente complicado, pero después vamos a ver que en realidad no es tan así. Logaritmo en base 2 de raíz 5 de 8 multiplicado por 4 y todo eso sobre 2 elevado al cubo. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos un ejercicio en donde podemos aplicar todas o alguna de estas propiedades, porque ustedes observen, cuando ustedes tengan un ejercicio así como este para desarrollar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver en principio cuál de estas que están acá se asemeja a esta expresión. En principio nosotros tenemos logaritmo de un cociente, porque es esta parte de acá sobre esta. Entonces en principio aplicaríamos esta propiedad. Logaritmo del numerador, de todo el numerador, menos el logaritmo del denominador. Pero en el logaritmo del numerador nos queda el logaritmo de un producto y también tenemos que desarrollarlo de esta forma. Entonces voy a borrar esta parte de acá, porque ustedes ya la tienen escritas en sus notas. Y vamos a empezar a desarrollar este ejercicio aplicando las propiedades por partes. Entonces, en principio, como es el logaritmo de un cociente, vamos a tener logaritmo en base 2 del numerador, que sería esto, menos el logaritmo del denominador, o sea, logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Entonces ustedes observen que acá nos han quedado dos expresiones muy interesantes. Tenemos en principio el logaritmo de un producto y por este lado tenemos el logaritmo de una potencia. A cada una de esos términos yo le voy a aplicar la propiedad correspondiente. El logaritmo de un producto, entonces, lo vamos a escribir como la suma de los logaritmos. Logaritmo de uno de los factores más el logaritmo del otro factor. Logaritmo en base 2 de 4. Menos este otro término que está acá, en principio lo escribamos así como está, pero después le vamos a aplicar la propiedad correspondiente. Bueno, entonces como ustedes verán, el logaritmo de un producto, ¿a qué es igual? Al logaritmo de la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Y este término en principio lo dejamos así. Ahora bien, este logaritmo así como está, nosotros ya lo podemos calcular. Lo escribamos acá abajo, calcular, porque el logaritmo en base 2 de 4, de acuerdo a la definición que nosotros hemos dado, es igual a 2, porque se cumple que 2 elevado al cuadrado es igual a 4. ¿Bien? Pero a los otros términos todavía tenemos que desarrollarlos un poquito. En principio tengo logaritmo de una raíz. Como hemos dicho, el logaritmo de una raíz es igual a 1 sobre el índice de la raíz multiplicado por el logaritmo del número que está acá adentro, que en este caso es 8. Y por otro lado, en el último término tengo el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia, ¿a qué es igual? Es igual al exponente, que en este caso es 3, por el logaritmo de la base de la potencia.
Bueno, entonces ahora sí ya estamos en condiciones de calcular cada uno de estos logaritmos. Lo escribamos acá a continuación. Sería 1/5 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 8, que como ya hemos visto es igual a 3, más este término 2, que es el logaritmo del 4 que ya lo hemos calculado, y acá nos queda 3 por el logaritmo en base 2 de 2, que es igual a 1. Bien, entonces como verán ya nos han quedado operaciones sencillas para resolver. 1/5 multiplicado por 3 es igual a 3/5. Y 2, bueno, 3 por 1 es 3, entonces acá nos va a quedar más 2 menos 3. Bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es resolver esa operación. Como ustedes saben, al tener un denominador tenemos que sacar común denominador y en definitiva nos va a quedar 3 más 10, 5 por 2 es 10 y 5 por menos 3 menos 15. 3 más 10 es 13, menos 5 es igual a menos 2. Entonces, el resultado definitivo de esta operación es igual a menos 2/5. Lo vamos a escribir de nuevo porque ustedes recuerden de que en el caso de que la fracción sea negativa, el signo menos se debe escribir a la altura de la raya de fracción. Entonces, como verán, no es complicado, en realidad es bastante sencillo resolver una expresión de esta forma aplicando las propiedades de los logaritmos, porque las podemos aplicar en forma sucesiva. En este caso, repasemos un poquito. En principio viene a ser el logaritmo de un cociente, porque acá tenemos una raya de fracción, sería el numerador y el denominador. Por lo tanto, va a ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Dentro de este paréntesis me quedó el logaritmo de un producto. De acuerdo a lo que dice la propiedad, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Y una vez que están todas las propiedades aplicadas, ya puedo abocarme a calcular los logaritmos, como en este caso, o bien a aplicar las propiedades individuales, como en el caso del logaritmo de una raíz y el logaritmo de una potencia. Una vez que estén todos los logaritmos calculados, ya nos queda un ejercicio combinado de lo que hemos practicado en las primeras clases de esta materia y por lo tanto la podemos resolver rápidamente. Bueno, entonces, como práctica de este tipo de operación y de las correspondientes propiedades, vamos a enumerar una serie de ejercicios para que ustedes resuelvan en casa a manera de práctico de aplicación del concepto y de las propiedades de los logaritmos. De paso, nos va a servir para repasar un poquito de las operaciones tanto de potenciación como así también de sus propiedades. Entonces, vamos a anotar, si quieren podríamos hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo 2 antes de anotar los ejercicios para casa. Vamos a poner logaritmo en base 3 de 9 sobre raíz cuadrada de 27, todo eso elevado al cuadrado. Ahí está. Hagamos otro ejercicio que ejemplifique la aplicación de las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Entonces vamos a tener, en principio, ustedes fíjense en que, por ejemplo, si yo quisiera calcular el logaritmo en base 3 de 9, lo podemos calcular, pero como todo este paréntesis está elevado al cuadrado, resulta ser de que, en principio, viene a ser el logaritmo de una potencia. Entonces, al ser el logaritmo de una potencia, aplicando la propiedad correspondiente, nos va a quedar el exponente por el logaritmo de la base. Logaritmo en base 3 de 9 sobre la raíz de 27. Entonces, eso sería lo que nos queda en principio. Ahora bien, todo esto que yo tengo dentro del paréntesis viene a ser el logaritmo de un cociente. Entonces, volvamos a poner este 2 y pongamos un paréntesis. Ya saben que el logaritmo de un cociente es igual
al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ahí está. Entonces ahora ya nos ha quedado una expresión más fácil de manejar porque en principio este logaritmo ya lo puedo calcular. El logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. ¿Por qué? Porque se cumple que 3 al cuadrado es igual a 9. Este logaritmo así como está no lo podemos calcular directamente, pero le podemos aplicar la propiedad del logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es igual a 1 sobre el índice de la raíz por el logaritmo del número que está dentro de la raíz. Bueno, entonces ahora tengo 2, pongo el paréntesis, escribo 2, escribo 1/2 y después calculo este logaritmo. Logaritmo en base 3 de 27, ¿a qué será igual? A 3, porque se cumple que 3 elevado al cubo es igual a 27. Es decir que estamos aplicando las definiciones o la forma de calcular la potenciación que está implícita en esta operación. Entonces nos queda 2 por 2. Ahora, 1/2 multiplicado por 3 es igual a 3/2. Bueno, entonces cuando vayamos a resolver esta operación, digo lo siguiente. 2 por 2, eso es igual a 4. Menos, porque más por menos es menos. Cuando multiplique 2 por 3/2, se puede simplificar este 2 con este de acá y nos queda solamente el 3. Y por último, 4 menos 3 es igual a 1. Bueno, ese sería el resultado de esta operación. Como ustedes pueden ver entonces, en principio, es una expresión que, si bien puede parecer un poquito compleja, lo que tenemos que hacer es recordar o tener presente siempre cuáles son las propiedades de esta operación y en base a eso, y recordando también algunas propiedades de la potenciación, podemos resolver tranquilamente este tipo de ejercicios. Entonces, como práctica, ahora sí, como práctica para la casa, vamos a resolver los ejercicios 3 y 4. Entonces vamos a tener logaritmo en base 3, pongamos un paréntesis, 9 a la menos 2 por la raíz cúbica de 3. Y todo eso dividido la raíz cuarta de 27. Ahí está. Ese vendría a ser uno de los ejercicios que van a resolver en casa. Ahora borremos un poco esta parte de acá. Así podemos escribir otro ejercicio parecido a este para que resolvamos en casa. Entonces el próximo ejercicio va a ser logaritmo en base 4 de raíz quinta de 16, todo eso sobre 64 a la menos 2 y todo eso a su vez elevado al cubo. Ahí está. Bueno, entonces los ejercicios 3 y 4 son para que desarrollemos como práctica en casa la parte correspondiente a la clase de hoy, que vendría a ser la reconstrucción de la ecuación de la función cuadrática asociada. Y más de estos dos ejercicios de logaritmo, eso me los envían al correo a partir del día sábado. Muchas gracias y buenas tardes.